contarles que también está programado para el día de hoy los casos de los análisis clínicos y los vamos a poner en la página mañana, ¿cierto? A mí me parece importante contarles con lo de los casos clínicos, que hagamos un debate interesante, como desde lo que conocemos, desde lo que hacemos, desde la experiencia que tenemos, ¿cómo está ahí? Desde la experiencia que tenemos en la atención, desde la experiencia que tenemos de la atención, del manejo, bueno, o por lo menos desde la forma como podemos atender los casos. Perdón un minutico para a contarles entonces también hoy que esto lo vamos a hacer, ¿cómo la paso? La vamos a hacer con dentro del marco del convenio ACITV de la Secretaría de Salud de Medellín. Estamos haciendo esta capacitación en línea desde hace unos 3 semanas más o menos, entonces queremos contarles hoy el tema que vamos a trabajar, y esto del tema de la valoración de las personas o los grupos de situación, como para tener claro el tema de la identificación, de la valoración, cómo lo hago, y que presentan pues obviamente una conducta suicida. También parte de todo eso es la clasificación de esos riesgos, los primeros auxilios para la atención de esas personas y obviamente la activación de las rutas de ciudades, unas rutas que están construidas, que sabemos también a veces lo difícil que es poder, digamos, hacer el proceso de una derivación de un caso de atención o cuando necesitamos una interconsulta psiquiátrica y demás, pero lo importante es que nosotros conozcamos pues también las instituciones a donde podemos derivar un paciente o la ruta, digamos, que se inicia a la hora de que tengamos un caso identificado en nuestras instituciones. El objetivo, digamos, es orientar, reportar, identificar los casos. Obviamente sabemos que todos los eventos de salud pública tienen una notificación específica de todos de ellos en los diferentes servicios de salud. ¿Por qué? Porque pues los pacientes nos llegan a los servicios de salud, ¿cierto? Relacionados obviamente pues con la conducta suicida, pero también con otros episodios y con otros eventos que dependen de eso, la conducta como el evento, como el pensamiento o como el suicidio como tal consumado. Para establecer, digamos, un manejo de la atención y de esa intervención que se va a hacer y obviamente activar esas rutas de ciudad que tenemos claras para todo el proceso de la atención. Miren, algunas problemáticas a nivel mundial y que me parece importante es contarles como un contexto, digamos, general al que nos estamos evocando. Entonces decimos que en los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial, son las tasas, digamos, datos específicos de la Organización Mundial del Estudio SUPRE, que es un proyecto muy grande que presentó la Organización Mundial. También tiene como dato específico que todas las dificultades para el diagnóstico, la evaluación, el manejo y la prevención de la conducta suicida, faltan varias cosas. Falta uno, digamos, nomenclatura común para un procedimiento específico, establecer un consenso sobre los conceptos, porque ahora a veces se piensa que es simplemente la ideación, que es simplemente el pensamiento, o sea, cómo logro yo identificar ese tipo de casos en uno o en otro. Muchísimo, y muchos de los casos que vemos es falta de sensibilización sobre la importancia de esa problemática específica o de la problemática como tal, porque en muchos casos se ve como un llamado de atención, como una manipulación, en otros casos se ve como un evento digamos, de ganas de llamar la atención y demás, entonces que no realmente es un intento de un suicidio o unas ganas de hacerlo consumado, sino simplemente unas ideas y unos pensamientos, y que a eso no habría que ponerle pues como mucha atención como tal. Antecedentes también del mismo proyecto y de la misma, digamos, Organización Mundial de la Salud, dice que es un problema importante y evitable de salud pública, evitable porque la mayoría de los pacientes que han consultado, que buscaron ayuda, pasan desapercibidos como nos pasan en muchos casos. Los casos evidentes, unos casos de maltrato, signos específicos de maltrato, muchas veces los casos pasan desapercibidos y tampoco son evidenciados, digamos, en los lugares de salud. Mujeres violentadas y demás también. Entonces realmente es evitable porque la persona busca ayuda, hace un llamado, busca una persona que le pueda prestar un servicio, le cuenta a alguien que está mal, en fin.
Hay muchos procesos por los cuales ellos se sienten, digamos, descuidados y que han pasado por muchos episodios de eventos de salud y que no son identificados. Cada año mueren casi 1.000.000 de personas, eso es una tasa bastante alta, digamos, por el tema del intento de suicidio. Las tasas de suicidio entre jóvenes están en aumento y son considerados un grupo de mayor riesgo, no solamente los jóvenes, sino también los adultos. Ahorita vamos a mirar, digamos, como las tasas que incrementan ese porcentaje. Los antecedentes, digamos, entonces, desde el Instituto Nacional de Medicina Legal, nosotros tenemos una tasa para Colombia de 4.1 por 100.000 habitantes. Antioquia tiene una tasa de 4.86, Medellín de 4.86 y Antioquia de 5.9. Sabemos cuáles son los episodios, hay algunas zonas, digamos, que son realmente, difíciles por zonas de conflicto, por muchas situaciones que se presentan en nuestra parte social y lo afectan. Estas tasas no se han modificado, digamos, en mucho tiempo, no han sido unas tasas como que tengan unos comportamientos, digamos, muy diferentes, muy alejados, se han comportado, digamos, en el trayecto de unos 6 o 7 años más o menos de la misma forma. El proyecto SUPRE que les hablaba ahorita también de la Organización Mundial de la Salud habla de que el suicidio está entre las 10 causas mayores de muerte de la población joven, y que pues obviamente son los que más afectados, y también en proyectos que se identifican la población adulta también tiene un porcentaje muy alto, adultos mayores, personas que tienen cesación de efecto laboral, que tienen pérdidas afectivas significativas, que quedan solos, o sea, todos esos otros aspectos, digamos, psicosociales que son los que afectan eso. Pero los jóvenes, digamos, en este proyecto SUPRE son la gran causa. Una de las 3 causas principales de muerte entre la población de 15 a 34 años son la población, digamos, más gruesa en la que está significada, y una persona que intenta suicidarse o que se suicida no afecta solo a ello, afecta a 5 personas más, está su red, está su familia, están todas sus situaciones alrededor que hacen que la persona pues obviamente se sienta, digamos, afectada. Pues, obviamente por los métodos, ahorita vamos a ver los métodos y nos hablaban incluso con algunos profesionales que me reunían en la construcción de algún material para intento suicida y decían que el método utilizado por las personas en intento de suicidio son muy difíciles de aceptar, pues encontrar una persona colgada, ahorcada en su lugar de vivienda, eso afecta muchísimo a las personas y no solamente pues digamos al directo, sino también a los mismos profesionales que tienen que ir a hacer estas intervenciones, también pues resultan afectados a partir de todo este proceso. Generalidades, digamos, una persona cuando tiene un intento de suicidio tiene el 50% de estas personas que lo intentaron una vez lo intentarán de nuevo, pero miren los porcentajes como se van subiendo en la medida en que esos intentos se van sumando. Entonces, por 2 intentos el 70% lo intentará de nuevo y en 3 intentos el 90% reincidirá, digamos, en ese proceso de intentarlo. O sea, por eso a veces se genera alguna desesperanza, digamos, como en los prestadores, y es que, pues es que ya ha venido 2 veces, eso se le convirtió en un vicio, en una forma de hacerlo, es una manera de estar llamando la atención. Recordemos que de base muchas personas tienen comportamientos, digamos, de conductas de alcoholismo, de drogadicción, y de base eso tiene otro comportamiento distinto también. Entonces, miren los intentos como van sumando, digamos, a los episodios, como se van sumando al número de intentos que se van diciendo. Definición sobre el suicidio, el intento y la ideación. Ahorita vamos a mirar algunos de ellos, ¿cierto? Cada uno de ellos debe ser identificado, valorado y manejado clínicamente con un protocolo pues específico que se deba tener para la atención de cada uno de los casos. Lo que estábamos hablando de algunos de factores asociados a ese comportamiento o a esa conducta, digamos, uno de ellos es la edad. Ya lo vimos también en el proyecto SUPRE, como les contaba anteriormente, pues las personas entre 15 y 35 años, pues cómo se va sumando esa situación, y obviamente los mayores de 60 años, por lo que les decía ahorita, cesación de efectos laborales, pérdidas, diagnósticos de enfermedades terminales y demás. Todas esas cosas van afectando a los hombres y a las mujeres en eso. En Medellín
Medellín, pues las mujeres entre 18 y 24 y los hombres entre 25 a 34 años. A diferencia de las tasas mundiales, pues que miren que es un añito de diferencia. Los porcentajes que encontramos en el tema de la Organización Mundial de la Salud es entre 15 y 35, pero no diferimos mucho en Medellín de ese comportamiento, entre 25 y 34, ¿cierto? Para los hombres, digamos, la ideación es de 1 a 3 y los suicidios de 3 a 1. Entonces, eso, relación hombre-mujer. Otros factores sociodemográficos, digamos, frente a este episodio, es estar en una área urbana, ser personas separadas, viudos, desempleados, personas que viven solas, o sea, personas que no cuentan con una red protectora, con una red social, que no cuentan con ese apoyo, o también diagnósticos de enfermedades terminales, es otro de los factores, digamos, asociados a la conducta suicida según las tasas de la Organización Mundial de la Salud. Otro factor sociodemográfico es el método, digamos, como la forma como se utiliza. En nuestro primer lugar encontramos el ahorcamiento o el estrangulamiento, o sea, obviamente esa situación en vivienda. Hacíamos una revisión alguna vez con algunos profesionales del área de medicina legal y nos contaban que primero el ahorcamiento era más en zonas públicas, que ahora pasa a ocupar el 5º lugar. Y el segundo puesto es el envenenamiento, más utilizado como por el género femenino, aunque hombres también, el disparo de arma de fuego, más por hombres, saltar de lugares elevados. No quiero decir que esto que les estoy diciendo sea estandarizado, pero sí es en los casos y en las estadísticas reportadas por medicina legal y que encontrábamos estas grandes diferencias. Saltar de un lugar elevado, más utilizado en muchas prácticas también, y obviamente el ahorcamiento, que pasa de tener el primer lugar al 5º lugar en las zonas en las que se verificó. Otros factores asociados, digamos, son los clínicos, que aumentan entre un 60 a un 90% los trastornos psiquiátricos. Obviamente eso es un factor asociado a eso, la depresión, fundamentalmente, pues obviamente estar en una fase depresiva, no estar en una fase de trastorno alterado del ánimo, estar en una fase de depresión. Trastorno bipolar en un 20%, obviamente en fase depresiva, en una fase manía con trastorno bipolar no va a tener este tipo de comportamientos. La esquizofrenia la aumentaría en un 10%, el alcoholismo en un 18%. Los intentos de suicidios previos, tener un intento como lo que les contaba ahorita, que una persona que tenga 1, que tenga 2 o que tenga 3, eso cómo se va aumentando también en el porcentaje. Y el 60% habían asistido a una consulta meses previos a la muerte por estos síntomas relacionados. Otros eventos asociados son eventos estresantes. Para nadie es fácil, pues obviamente, recibir un diagnóstico de una enfermedad crónica o terminal. Crónica es de más fácil manejo, pero no las terminales. Las terminales son de asociación, digamos, con muerte, con finiquitud de la vida, con pérdidas y saber que tiene que dejar algunas cosas resueltas. Pérdidas afectivas a cualquier edad, pues obviamente afecta tanto a los adolescentes como a las personas adultas, problemas laborales o legales, pérdidas financieras o dificultades económicas que no sean fáciles de resolver, también, digamos, son un factor asociado a un evento estresante a esto. Pero como les hablé de factores estresantes, también existen unos factores, digamos, asociados, protectores, digámoslo de alguna manera, existen estos factores también que son asociados a trastornos o a dificultades o a traumas de la infancia, que no son factores protectores, que se podrían convertir en un factor protector, pero por cuidadores, digamos, ¿cierto? Son factores asociados, digamos, al evento y al trauma infantil, el abuso emocional, el abuso físico y sexual. Muchas de las personas, recordemos que la tasa de una persona que hace la identificación o notifica o denuncia o hace un reporte de un caso de violencia sexual solamente son el 30% de las mujeres de nuestro medio. Eso es una cosa que es real. Entonces el 70% se quedan sin una atención, sin poner en el afuera ese dolor que se tiene. Abusos de sustancias en el hogar, padres separados o miembros de la familia en situaciones de reclusión también son un factor, digamos, asociado, digamos, a las traumas de la infancia, me devuelvo, que aumentan ese riesgo de 2 a 5 veces, como los que les decía ahorita de las escalas de 1 de los intentos de suicidio. Los factores, entonces, digamos, asociados hay que tenerlos claros porque pueden ser varios. Una historia familiar de suicidio,
hemos encontrado, digamos, en algunas investigaciones que se realizaron, y es que las personas que tienen una familia con un intento de suicidio, con una persona que haya tenido un intento de suicidio, eso como que se vuelve repetitivo, digamos, en algunos no es una cosa que esté investigada, digamos, que podamos decir 3 de 1, 4 de 5, no, eso no es claro, pero sí lo hemos encontrado en algunas experiencias de las personas que hacen también los procesos de atención. Historia familiar con un trastorno mental también es un factor, digamos, asociado a esa situación. Historias de hospitalización psiquiátricas anteriores a ese evento también lo hacen. Algunos factores asociados podrán ser más, pero estos son algunos de los factores protectores asociados a esa situación de la conducta, y es tener hijos menores. Yo le pongo un subtítulo a esto de los hijos menores, pero le pongo el subtítulo de hijos menores deseados, ¿cierto? Porque los hijos no deseados rompen, digamos, ese círculo y terminan siendo hijos maltratados, muerte infantil y demás. Filiación a alguna religión, eso es un factor, digamos, que hace como una protección, digamos, cualquiera que sea, ¿cierto? Ahí hay una red, ahí hay una protección, ahí hay un proceso que se está acompañando. También tener embarazos con el mismo subtítulo de deseado. Los embarazos no deseados ya sabemos en qué terminan y en qué cuentan, pero tener un embarazo deseado también es un factor que dice yo no quiero arriesgar esta vida ni de la personita que llevo, y eso también se convierte en un factor protector. Y contar con una red de apoyo social que nos ayude, digamos, en todo este proceso de protección, digamos, de los eventos estresantes. Entonces, ¿cómo identifico un paciente con alto riesgo de comportamiento suicida? Cuando yo puedo lograr identificar cada uno de esos factores que se tienen, y en esos factores que se tienen, cuál de ellos, que los que les hablé, si los sociodemográficos, si los clínicos, en fin, puede tener un componente, algún evento estresante y antecedentes psiquiátricos. Claro que son 3 cosas que nos llamarían poderosísimamente la atención para determinar si hay un factor, digamos, eso. Mitos existen muchísimos mitos frente a los conductos, frente al suicidio e incluso a los intentos, ¿cierto? O sea, quien desea poner fin a su vida no lo dice, eso realmente no es verdad. Cada de 10 personas que se suicidan, 9 expresaron claramente su propósito de hacerlo. Lo que pasa es que no son identificados en salud, se ven como un acto que no es real, este está diciendo mentiras, eso no es así. Existen muchos mitos frente a eso también. Quien dice que se va a suicidar no lo hace, o sea, eso no es verdad. Toda persona que se suicida expresó con palabras, amenazas, gestos, cambios de conducta, que esa situación podría ocurrir. Otros preguntar a una persona con riesgo suicida si ha pensado en el suicidio puede incitarla de nuevo a que lo realice. No es verdad. Hay que hablar abiertamente, hay que decirle sobre las situaciones que se están presentando, hay que identificar ese riesgo, y una vez de identificado, pues obviamente no es incitar ni provocar, sino ayudar en un proceso de asimilación también frente a esa posibilidad, que es un acto autodestructivo, y hacer un proceso pues como que él pueda lograr elaborar e identificar esa situación. Si de verdad se hubiera querido matar, lo hubiera hecho, se lo hubiera tirado a un tren, lo hubiera hecho, uno hubiera buscado un método más efectivo. No, el método elegido para el suicidio no refleja el deseo. El que se tome un montón de pastillas no refleja que no lo quería hacer. Puede que no le haya funcionado, y puede que en ese intento él busque el siguiente para poderlo hacer. Si se reta a un suicida, no se intentará hacer daño, no. Retar al suicida es un acto irresponsable. Pues, pues la próxima vez córtese las venas de esta forma. Pues la próxima vez entonces no se tome un frasco sino 2. Pues la próxima vez haga esto, no. Es una atención que debemos hacer, además de con calidad, de buscar mecanismos donde esa persona pueda acomodarse a esa situación de crisis que está viviendo, y puedes buscar una adaptación también frente a esa situación. La persona que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer, no. Las personas vuelven y recaen. Casi la mitad de las personas que intentan un intento de suicidio recaen y atravesaron obviamente por una crisis suicida, pues obviamente su situación pensante es seguir buscando el proceso de poderlo hacer. Todas las personas que intentan suicidarse están en peligro durante toda su vida, y entre el 10 y el 2% de las personas que intentan el suicidio lo logran durante el primer año, pero después de ese intento, entre el 10 y el 20% lo consumarán en el resto de su vida. Así que es un pensamiento que sí necesita un proceso de intervención clínica para poderlo manejar.
Estamos proponiendo, digamos, o se propone un tratamiento psicoterapéutico como frente a los procesos de esa atención, y obviamente eso tiene un ciclo, y ese ciclo es escuchar a la persona, evaluar el riesgo, que ya les dije cómo evaluamos el riesgo. El riesgo se evalúa con los factores, digamos, asociados, con los factores clínicos, con los factores sociodemográficos y demás. Tomar con seriedad el asunto, es un asunto que se debe tomar con seriedad. La persona que busca esa ayuda lo necesita de verdad. No temer a preguntar sobre los episodios, como claro, es buscar la manera adecuada de cómo preguntar, pero no dejar de preguntar. Evaluar los recursos disponibles para eso, actuar con eficacia. Actuar con eficacia es buscar las redes, buscar los apoyos que necesitemos, hacer la intervención en crisis y generar un plan de emergencia para, pues obviamente, mejorar el aspecto. El objetivo es, obviamente, valorar esos antecedentes del paciente, los intentos, la persona con ese antecedente, las personas que lo manifiestan. Algunos lineamientos generales es escuchar respetuosamente a la persona, tomar con seriedad lo que se va a decir, no temer a preguntar si la persona muestra depresión o ha abrigado pensamientos de ese suicidio. No se deje engañar de esos prejuicios, específicamente en los casos de los intentos suicidios. Sea positivo y solidario, evalúe los recursos disponibles frente a eso y actuar con eficacia. En tanto, esos elementos son aspectos generales que nos ayudarán, digamos, en ese proceso de intervención. El manejo de los riesgos. Hay riesgos que se deben manejar y es cómo manejo yo un riesgo bajo. Entonces, brindar los primeros auxilios psicológicos y activar esas rutas, por lo menos buscar esa red protectora que nos va a ayudar para poder manejar el caso. Evaluar y descartar trastornos psiquiátricos de base para poder hacer una intervención mucho más adecuada. Esta evaluación debe ser realizada por el psicólogo médico general y referir a psiquiatría cuando lo necesitemos. Otro es explicar al paciente y a la familia las conductas e indicaciones a seguir y aclarar esas situaciones, o sea, cómo se debe comportar, de qué manera se debe hacer, cómo lo debo llevar, cómo lo debo seguir. El riesgo indeterminado es cuando no se está seguro de una clasificación del riesgo como riesgo alto o riesgo bajo, que es muy claro cuando hay un riesgo alto y un riesgo bajo. Entonces se recomienda dejar al paciente en observación, definir una necesidad de aplicar un nuevo protocolo, sedación si es necesario y volver a clasificar el riesgo. Es no dar de alta a un paciente con una duda específica si es un riesgo bajo o si es un riesgo alto. El riesgo alto, obviamente sí es el manejo de ese riesgo, es tratar de las lesiones físicas cuando las presente el paciente, priorizar la estabilización orgánica. Obviamente esos primeros auxilios psicológicos son fundamentales, remisión, una urgencia a psiquiatría, remitir bajo sedación, obviamente, hospitalizar, y ya sabemos cuál es el manejo, no hospitalizar en lugares altos, no dejar los objetos cortopulsantes al lado, tener que no tenga unas ventanas, digamos, disponibles, o sea, todo ese proceso, tratamiento de la hospitalización que se debe tener presente. Recuerde siempre solicitar la contrarremisión a psiquiatría y obviamente énfasis en las alertas que se deben tener, por ejemplo, los pisos altos que ya les decía, ventanas, manejo de elementos que la persona pueda hacerse daño, ropa también que pueda tener al lado. El alta voluntaria, o sea, los pacientes a veces y las familias generan una desesperanza frente al proceso y todo paciente podrá solicitar el alta voluntario, eso es una cosa que es completamente claro, pero sin embargo esta no se aprobará sin antes realizar la evaluación completa del paciente y obviamente la clasificación. Obviamente un paciente que esté en un riesgo alto es un paciente que no se le podrá dar entonces una alta, digamos, disponible porque pues va a cometer el evento por fuera. Y obviamente esa valoración de algún diagnóstico clínico que defina si el paciente se le puede dar uno de alta y se firmará la dicha y la historia clínica quedará reposado, obviamente en un riesgo bajo, con una red social, con apoyo, pues podrá tener la posibilidad de la valoración. De esa valoración de ese riesgo y determinar si el paciente puede firmar o no el acta voluntaria. La evaluación de esa conducta suicida entonces es una evaluación general, evaluación de esos pensamientos para llegar al riesgo. Es muy importante la identificación de ese riesgo. Preguntas específicas que los profesionales pueden tener como base, digamos, para hacer alguna intervención. ¿Ha sentido que merece no seguir viviendo? ¿Ha deseado poner? Porque es muy importante tener las preguntas claras y oportunas en el momento que la persona llegue, así como la prestación de esos primeros auxilios psicológicos para que ella pueda tener, digamos, el proceso de atención integral.
algunas preguntas que les darán a ustedes la base del manejo del riesgo. Entonces, evaluación de eso es el riesgo bajo, no presenta deseos de muerte o ideación. El alto es esa idea de muerte, la suicida, y el indeterminado, el paciente ambiguo. Es muy importante la identificación del riesgo, porque yo cuando identifico el riesgo asumo cuál es la ruta y hago la derivación oportuna de ese paciente. Notificación, pues hacemos obviamente la notificación de esos casos de vigilancia y de continuidad todo en el proceso de salud pública que lo debemos de hacer. Termino esta presentación con el tema de las rutas de los servicios de salud y queremos proponer algunas rutas de ciudad. Atención de esos casos, entonces, persona que hace el intento suicida, que es esta, persona con intento suicida. El tema de la notificación no lo vamos a tocar, ni el tema del fallecimiento, porque ya son actos que le corresponde, pues, uno al tema de la vigilancia y el otro pues el tema de medicina legal. Entonces, la persona que se identifica con actos suicidas, entonces ingresa ese paciente a los servicios de salud, se hace una atención médica, plan integral de esa intervención durante la estancia en los servicios de urgencias, remisión a una urgencia psiquiátrica y la interconsulta a la EPS para que le hagan el seguimiento y ellos puedan tener el proceso de atención. El pedacito claro ya de la atención como tal es: ingresa ese paciente a las urgencias, de la atención médica, se hace una evaluación de esa salud, de ese estado mental, para clasificar el riesgo. Cuando yo digo que identifiquen y clasifiquen el riesgo es precisamente porque ahí es donde voy a tomar la decisión de cuál va a ser el proceso de intervención que se va a hacer con esta persona. Si es un riesgo bajo, entonces manejo ambulatorio. Si es un riesgo indeterminado, observo en 12 horas y vuelvo y clasifico para determinar. Y si es un riesgo alto, remisión a urgencias para la hospitalización a psiquiatría, ¿cierto? Orientar siempre a la familia sobre el manejo y los posibles riesgos de esa conducta, pero siempre solicitar remisión. O sea, es muy importante que lo vea un profesional de la psiquiatría para que determine esa causa dónde está. Los riesgos son menos cuando hay un factor, los riesgos son menos cuando existen redes protectoras para estas personas. Los riesgos altos, entonces, es remisión a urgencia, hospitalizar, si no es posible la remisión, y la vigilancia estrecha durante 24 horas. En la atención psicológica, en los casos de la atención psicológica, ¿qué buscamos? La interconsulta con psicología, que es hoy una consulta con terapia familiar, ¿cierto? Valoración entonces de esa evaluación, evaluación inicial, solicitar psicoterapia, obviamente, y digamos que la intervención en psicología va a ser identificar esos factores de riesgo, identificar esos factores protectores. ¿Para qué? Para que cuando yo identifique esos factores de riesgo, identifique esos factores protectores, voy a iniciar un proceso de atención. Este es más o menos el panorama que teníamos para contarles hoy. Vamos a abrir la plataforma, vamos a abrir entonces el chat para que ustedes hagan las preguntas necesarias y podamos entonces interactuar. Y como les decía al inicio, entonces vamos a ir cuando me les dé inicio, vamos a colgar los casos mañana para que hagamos un foro sobre esos casos. Nosotros vamos a colgar 2 casos, voy a esperar si 3, 2 casitos, y vamos a abrir el foro mañana para que ustedes interactúen, digamos, con las experiencias y las aproximaciones que tienen frente al tema. Dejamos el chat abierto para que ustedes nos cuenten entonces o las dudas o las preguntas o las observaciones al respecto también. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna observación? Para que nos cuenten entonces, o si no, entonces damos por terminada la teleconferencia. Pero si tienen dudas, preguntas o algo, pues entonces está abierto el chat para que ustedes puedan escribir las observaciones o preguntas que quieran hacer al respecto. Bueno, se les va a colgar entonces el link de la página para que ustedes se puedan registrar. Bueno, vamos a tomar nota entonces de las personas que entraron hoy a la teleconferencia para poder darles entonces la nota
frente a la capacitación que están ustedes iniciando en línea. De todas maneras, vamos a poner un correo mañana a todos y todos podrán entonces respondernos ahí sí las temas de las preguntas en el foro sobre los casos clínicos que vamos a poner. Si no tienen alguna pregunta, entonces damos por terminada la teleconferencia del día de hoy y muchas gracias a ustedes por la participación. Gracias a ustedes, Maribel y Catalina están diciendo que muchas gracias a ustedes por, Mónica también, muchas gracias a ustedes también por la participación. Muchas gracias por la conferencia.